en Argentina. Es profesora titular de producción audiovisual para niñez y juventud en la carrera Diseño de Imagen y Sonido, FADU, UBA, y de Semiótica Audiovisual en el Departamento de las Artes Multimediales de la Universidad Nacional de las Artes. A su vez es profesora adjunta de Semiología y Semiótica del Cine en la Universidad del Cine y docente de Estética del Cine en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización del INCA. En el área de la investigación, actualmente es directora del proyecto Imaginarios sobre las infancias en los años 70, producción audiovisual, subjetividad y discursos. A su vez participa como investigadora formada del proyecto Nuevas Sinergias entre Cine Latinoamericano y Canción desde la década de los 60 y tecnologías, dispositivos de representación, historia y experiencia en la imagen dialéctica en la UNAM de Argentina, Universidad Nacional de las Artes. Ha publicado artículos académicos vinculantes a su tema de investigación y es autora del libro Manuel García Ferré, editado en 2019. Y por cierto, también es compañera de quien les habla en el doctorado en Artes de la Universidad Nacional de las Artes de la Argentina, esa prestigiosa institución amiga del Instituto Superior de Bellas Artes, doctoranda en Artes también entonces. Bueno, apreciada Tamara, muchas gracias por aceptar esta invitación que nos honra y sabemos que vamos a aprender mucho contigo. Adelante. Bueno, muchas gracias Alejandro por la invitación, por la presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, un poco cuando Alejandro me invitó a participar, la verdad que me entusiasmó un montón. Me interesa muchísimo el intercambio que pueda surgir también en relación a, bueno, las diferentes problemáticas de países latinoamericanos, ¿no? Mi investigación, yo me dedico fuertemente a la parte del análisis semiótico, sobre todo el cine y las audiovisuales, y mis proyectos de investigación están más vinculados al análisis semiótico de las producciones audiovisuales para las infancias. Un poco, bueno, yo traje algunas preguntas que me fui armando, cómo surgió, por qué me interesó este tema, y las preguntas que tuve y algunas ideas que fui desarrollando a lo largo de la investigación. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno. Estamos bien. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Y bueno, ustedes si pudieron o no ver el material que sugerí para la charla de hoy, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, me levanten la mano, ¿sí? Así se hace un poco más, más fluido el intercambio, y si no, bueno, al final de la charla escucharé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Pero siéntanse libres de interrumpirme tranquilamente, que, bueno, un poco también esa es la idea. Bueno, les decía, la charla de hoy va a ser sobre infancia y animación en los años 60 y 70, y tomé como caso de análisis a Manuel García Ferré. Ferré es un productor y, digamos, productor, director, animador de Argentina, que tuvo su gran desarrollo en la década del 60 y el 70, y que construyó una productora que tenía como los modelos de producción y distribución muy similares a la compañía Walt Disney, digamos. De hecho, muchas se ha citado acá en Argentina como el Walt Disney. Un poco mi pregunta disparadora, y digamos, si se lo volvió a recuperar en los años 2010, 2013, se volvió a pasar programación de él en la televisión, cuando en la Argentina se presentó una ley de cupo de programación para las infancias.
¿no? En el año 2005, ahora voy a hablar un poco del aspecto legislativo porque es importante también para entender un poco las diferentes concepciones sobre las infancias. En el año 2005 se dicta la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina, y ahí se empezaba a contemplar la necesidad de empezar a pensar producciones audiovisuales que estaban dirigidas hacia las infancias y de qué manera se pensaban los contenidos audiovisuales, ¿no? Y uno de los aspectos que contemplaba la ley era la necesidad de que haya programación específica para los niños y las niñas. Entonces, los programas de aire tenían obligatoriamente que presentar un cupo de programación infantil. En ese contexto se vuelve a reeditar a Manuel García Ferré en la televisión y se lo empieza también a trabajar como en una perspectiva como si fuese una programación infantil ideológica, ¿no? Como en los grandes medios se tenía esa tendencia. El recuerdo, estaba muy vinculado a un recuerdo nostálgico de los personajes de la década del 60 y el 70, y como si fuesen, al igual que en un momento también aparecía en Walt Disney, como si estuviesen como por fuera de lo ideológico, en contraposición a otras programaciones que tienen que ver con Paca Paca, que es una productora que la produce el canal del Ministerio de Educación, digamos, es una propuesta del Estado, donde sí aparecía como más marcada la condición ideológica. Entonces, bueno, yo ahí me empecé a preguntar de qué manera se empezaba a pensar la programación infantil en los años 60 y 70, si provenía de una política, digamos, específica por parte de los canales televisivos, qué pasaba en el cine, si se interpelaban las infancias de manera directa, bueno, un poco sobre cómo se construía en los años 60 y 70 el imaginario sobre las infancias. Y bueno, la referencia más directa por su gran producción es Manuel García Ferré, ¿no? Lo que me encontré en ese panorama, digamos, es como un poco una vuelta también a revisar un poco esa década. Yo nací en el año 76, o sea que viví lo de Manuel García Ferré, no en el periodo televisivo, pero sí más en las construcciones fílmicas y también en las revistas, sobre todo, en las revistas de circulación en las escuelas, ¿no? Lo que me encontraba cuando empecé a investigar sobre esos años, me encontré con que la programación para las infancias era bastante heterogénea o dispersa, podríamos decir, como que no había un modelo muy específico dirigido hacia las infancias, sino que estaban programaciones que tenían que ver con la lógica del entretenimiento familiar, el Capo Córdoba, digamos, Canuto Cañete del 7, o sea, como que había varias programaciones que tenían que ver con la lógica del capo cómico, otras que tenían que ver con la programación de las animaciones norteamericanas de Hanna-Barbera, y ahí se unía Manuel García Ferré, y después que había una construcción muy específica de la infancia como sujeto de consumo, la interpelación a la infancia como sujeto de consumo, ¿no? En un principio indagué sobre los aspectos legislativos que se entendían por infancia, o qué pasaba en la cultura de los años 60 y 70, y bueno, contando brevemente un poco esos aspectos para después ir un poquito más a los programas y a la estructura de Manuel García Ferré. Me encontré con dos leyes. Por un lado, la Ley del Patronato de la Infancia. Esa Ley del Patronato de la Infancia surge en el año 1919 y estuvo vigente hasta el 2005, que fue reemplazada por esta ley que les dije hace un rato, la Ley de Protección Integral de los Niños y Niñas. La construcción de la Ley del Patronato de la Infancia estaba muy vinculada a la idea del niño como menor de edad, menor de razón, ¿no? Y muy vinculada a un proceso que también se fue acompañado del proceso pedagógico con la idea de la escuela sarmientista, ¿no? Un proceso de nacionalización en Argentina, digamos, hay una fuerte inmigración italiana y española a principios del siglo XX, la escuela sarmientista vinculada a un proceso de normalización
de la educación y en esta idea de el niño como menor de edad, menor de razón, donde el Estado tiene que educar y homogeneizar a los niños y las niñas, ¿no? La ley del patronato de la infancia está vinculada a esta idea del niño como menor, no del niño como sujeto de derecho, sino del niño como menor, en la cual el Estado interviene en el caso de que haya algún, en el caso en el que no estén presentes los padres, ¿no? Bueno, ahí fui indagando un poco sobre las construcciones históricas de la infancia como un sujeto histórico. En realidad la infancia es un sujeto histórico, no es algo dado, ¿no? Philippe Ariès también trabaja un poco esta noción, donde vincula la noción de la infancia como sujeto histórico en relación a los estados modernos, ¿no? La aparición del estado moderno y de la burguesía, la inclusión del niño en la vida familiar, ¿no? Eso aparece a partir del siglo XVII. Antes del siglo XVII, los niños estaban como integrados a la vida de los adultos, ¿no? De hecho, bueno, si uno ve las películas, ¿no? más antiguas, ve, ¿no? Mozart, todo diferentes que ya están de niños en los grandes teatros tocando, ¿no? O los reyes, que no hay una edad específica, no estaban las protecciones respecto a los menores en relación al trabajo, al no trabajo, ¿no? Entonces, la idea de la infancia o del niño, que nosotros ahora ya lo damos como un proceso más naturalizado, en realidad es una construcción histórica y que estaba determinada por estos aspectos legislativos. En Argentina, específicamente, la ley que se refiere a las infancias es esta, la ley del patronato de las infancias, que está muy vinculada a la idea de un Estado como regulador entre el niño y la familia, ¿no? Entonces, como las dos instituciones en las cuales el Estado interpelaba a las infancias es la escuela y los orfanatos, ¿no? Esa es un poco esa configuración. Esa ley sigue vigente hasta, como les decía, el 2005. Recién en el 2005 se cambia esa legislación y empieza a pensarse la idea como, del niño como sujeto de derechos, ¿no? En relación a un desarrollo de niño como sujeto, ¿no? Digamos, ya no como menor de, en esta oposición sarmientista, civilización y barbarie, sino un niño como sujeto de derecho, con sus propias inquietudes, vinculaciones, sus propios desarrollos físicos, morales, psíquicos, etcétera, y la necesidad de empezar a pensar específicamente diferentes instituciones que contemplen las diversidades de las infancias. Por eso también la idea de infancias como plurales, ¿no? Respecto a las diferencialidades de las zonas del país, las clases sociales, etcétera. Entonces, esta nueva ley recién es del 2005. En la década, Manuel García Ferré, que establece toda su gran producción en los 60 y en los 70, ahora voy a mostrar algunas cosas del director, lo que sucede en los años 60 a nivel cultural es que, por un lado, se establece la Declaración de los Derechos del Niño a nivel mundial en el año 1959. O sea que después de la posguerra, ¿sí? Y como también contigüidad de la Declaración de los Derechos Humanos, se empieza a configurar a nivel mundial la idea de el niño como sujeto de derechos. En los años, la convención es de 1959. Previamente, la convención que había respecto a las infancias era la ley de Estados de Ginebra, que era una ley que estaba vinculada también más a la idea del niño como menor y que en los momentos de excepción de guerra el Estado tenía que cuidar a los niños y las niñas. Pero no había mucho más desarrollo respecto a la legislación. Me interesaba un poco investigar la legislación por lo que les decía antes de pensar a las infancias con sujetos históricos, ¿no? Construidos por los discursos que los van nombrando, ¿no? Entonces, pensar la programación para las infancias también estaba vinculada a decir, bueno, de qué manera les hablamos, cómo construimos diferentes imágenes sobre las infancias a partir de los diferentes discursos, ¿no? Entonces, un punto de partida en mi investigación fue el aspecto legislativo. Por otro lado, también en los años 60, por un lado, digamos, seguía vigente la ley del patronato de la infancia, que estaba empezando a entrar en tensión con la convención. La convención ya pensaba al niño como un sujeto de derechos, y la ley de patronato todavía, la vieja idea del niño como menor de edad, ¿no? Y por el otro lado, los años 60 implicaron una fuerte aparición en Argentina de las influencias del psicoanálisis y el psicoanálisis para niñes,
pero había programas o revistas que estaban dedicados a los padres sobre las nuevas modalidades de cómo educar a los niños en oposición a las formas tradicionales, ¿sí? a las lógicas más tradicionales de la familia, y con una fuerte influencia del psicoanálisis en relación a la vida cultural de la Argentina, que también con invitación de psicoanalistas en programas televisivos, revistas que estaban específicamente dedicadas a los padres sobre cómo educar a los niños, etc. También aparecía en los años 60 un fuerte movimiento cultural de los jóvenes que estaban ocupando el espacio público, más la cultura del rock, ¿no? La cultura de la separación entre los jóvenes y las formas tradicionales. Y por el otro lado, también en los años 60 aparece la televisión privada en Argentina, y una de las hipótesis que yo trabajo es que la aparición de la televisión privada en la Argentina fue un elemento central en la consolidación de programas que se empezaban a dedicar de manera específica a las infancias, ¿sí? En el cine previamente no había una dedicación muy específica sobre las infancias, estaba esta lógica más de la comedia o el entretenimiento familiar, pero con la aparición de la televisión se empezó a necesitar cubrir el flujo televisivo de toda la franja, de aire, ¿no? Un montón de horas de programación que necesitaban ser cubiertas por la televisión. Y en ese punto se empezó a dividir las franjas etarias en relación a las diferentes audiencias, ¿no? Por eso está muy vinculada esta idea de la interpelación a las infancias del niño como sujeto de consumo, ¿no? Aparecían los programas de las amas de casa, las novelas, donde se vendían los productos específicos para amas de casa. Después aparecían los programas de entretenimiento para la familia en la franja horaria de las 7, de las 8, o los noticieros en esa franja horaria. A la mañana y a la tarde, en horario, de contraturno escolar, se empezaron a emitir programaciones para las infancias con las respectivas publicidades para las infancias. Entonces hubo como una especie de segmentación del flujo televisivo en la interpelación de diferentes audiencias y que tomaban, el modelo de la televisión norteamericana para la segmentación de esas audiencias. Ahí lo que yo sostengo es que toda la producción de Manuel García Ferré estuvo muy signada por las condiciones de la aparición de la televisión argentina, ¿no? Los 3 canales privados que surgen en los años 60 es Canal 11, Canal 13 y Canal 9, que fueron financiados con acciones de las 3 cadenas norteamericanas, NBC, ABC y CBS. Cada cadena norteamericana participaba, no había una legislación que le permitía ser dueños directos, pero sí participaba con acciones de la emisión de los programas televisivos. Entonces, todo el modelo y el formato de la televisión se hizo según estas 3 cadenas norteamericanas, que después se vendieron a la prensa gráfica. Entonces, lo que se proyectaba, les voy a compartir un poco un power que armé para ver un poco algunos de esos datos y estas variables, pero lo que se proyectaba respecto a las programaciones para las infancias eran los dibujos norteamericanos y los dibujos de Manuel García Ferré. La condición de la aparición de la televisión estuvo también muy ligada a la aparición de las publicidades animadas, ¿sí? En principio, si uno piensa, llega a la televisión privada con financiamiento de capital norteamericano, con la programación norteamericana, pero no, en Latinoamérica no estaba el suficientemente dinero como para que todas las familias tengan televisión en sus casas, ¿no? Entonces, las grandes marcas publicitarias no ponían plata en la televisión porque la seguían poniendo en la radio, pero sí empezaban a aparecer marcas secundarias que les salía más barato publicitarse en la televisión, ¿sí?
Y entonces ahí se empezó a dar una dinámica que también aparece en las publicidades norteamericanas de la vinculación entre animación y publicidad con el surgimiento de varias empresas, hasta el sindicato de animación surge también en los años 60, para poder cubrir, digamos, esta relación que planteaba antes entre programación para una audiencia particular y su vinculación con el circuito publicitario. En Manuel García Ferré, los personajes de Anteojito y de Antifaz los crea en función de las tiras publicitarias. ¿Sí? Lo que se le ocurre a Manuel García Ferré, ahora les voy a mostrar algunas cosas de esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? Sí. Quedó Sí. picando una duda. Dale. No sé si entendí bien cuando hablabas de lo ideológico en García Ferré. ¿Hay una independencia ideológica de García Ferré? ¿Hay No, ideología, no hay ideología? ¿Cómo es la cosa? en realidad, claro, está bueno, la pregunta lo voy a retomar después. En realidad, eso fue un disparador, porque cuando yo empecé a pensar sobre la programación para las infancias, mis preguntas fueron eso, ¿cómo se pensaba en las infancias en los 70? Bueno, ¿a quién voy a tomar? Y surgió con una idea, que desde mi perspectiva es una falacia, de que, ay, qué ingenuo García Ferré, qué lindos los personajes, como que estaba muy pegado a una nostalgia, de un recuerdo nostálgico. De hecho, yo antes digamos, de presentar toda la investigación, me presenté a varios congresos con el caso de García Ferré y siempre era, ay, Manuel García Ferré, como una nostalgia muy de esa época y donde no había una distancia crítica sobre la producción. Entonces quedaba muy pegado el afecto a la idea de que no era ideológico, en contraposición a otros dibujos que decían, esto es muy ideológico, cuando en realidad todo es ideológico, ¿no? No es que uno sea más ideológico que otro. Entonces, a mí esa instancia de, bueno, ¿por qué se percibe esta programación como si fuese no ideológico cuando lo es, ¿no? Y qué características tuvo esta programación. Y ahí fui indagando y me fui encontrando con esta idea de, bueno, tiene un modelo fuertemente vinculado al modelo norteamericano, en producción, en distribución, en connotaciones ideológicas, surge de la televisión, todas las estrellas de Manuel García Ferré, yo hablo de un Star System animado que circula en todos los medios, la revista, el disco, la televisión, el cine, los chocolates Jack, porque habían todos los merchandising de todos los muñequitos de García Ferré en los chocolates, en Felford, ¿no? O sea que había una lógica, digamos, bien a lo Walt Disney, ¿no? Merchandising y distribución de los mismos personajes en todos los medios de la industria cultural nacional. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron ahí empecé a indagar sobre las condiciones, primero de producción y distribución de estos productos de audiovisuales y después las construcciones ideológicas. Mi objetivo fue empezar a poner en escena la condición ideológica de esta programación, que en nuestro recuerdo quedaba muy ligado a una idea afectiva de, ay, qué lindo, y el de afecto borraba toda la ideología, ¿no? Entonces, un poco fue esa búsqueda. Gracias, la pregunta si quedó un poco. Gracias, bueno, gracias. les voy a mostrar algunas cosas, porque armé una pequeña presentación para que veamos algunas cosas de esto que les estaba comentando de la televisión privada, la construcción de la televisión privada y la programación, lo que era la pantalla nacional en los años 60 y 70, y después la vinculación con la publicidad, que fue un elemento muy determinante en la construcción de los personajes de Manuel García Ferré. ¿Sí? Les voy a mostrar también una pequeña publicidad, a ver si puedo compartir pantalla. No, a ver, me parece que voy a compartir, pero no sé. Bueno, a ver, un minuto. Acá. ¿Se ve la imagen? Sí, se ve perfectamente. Bueno, este es Anteojito, ¿no? Que es un ícono de la productora Manuel García Ferré. Es una imagen que calcula 1000 intentos de García Ferré, que es la primera película
animada y color, estrenada nacional de animación a color es esta película, que es del año 1972. Ese link yo se los compartí, ahora les voy a mostrar algunos fragmentos. Pero este personaje funciona casi como si fuese el Mickey Mouse de Walt Disney, ¿no? El personaje que es bueno, ingenuo, bondadoso, ¿no? Y que aparece como ícono y representación de la productora. Bueno, miren esto. Ahora voy a ir ahí, pero lo que les quería mostrar era acá. Acá, la programación para la infancia realizada en Argentina, ¿no? Hay una gran predominancia de la participación de Manuel García Ferré. Todos estos programas son de García Ferré, menos el de Pipo Pescador y de Zapatoto, el Club de Anteojito y Antifaz, el Club de Hijitus, ¿no? Las horas de Calculín, o sea, esto es un relevamiento de Jorge Nielsen en relación a la magia de la televisión argentina. Y también en los mismos canales, Canal 9, Canal 13 y Canal 11, el Club de Popeye, Los Picapiedras, Don Gato y su pandilla, Los Supersónicos, ¿no? O sea, las programaciones de fuertemente. En Canal 13 eran los dibujos de Hanna-Barbera. Manuel García Ferré casi toda su programación se produce en Canal 13, salvo el primer programa, que es el Club de Anteojito y Antifaz. Ahora les voy a contar un poco por qué lo hizo en Canal 9 y no en Canal 13. Pero el Canal 13 tiene las acciones de la CBS, que eran las acciones que tenía la programación de Hanna-Barbera, ¿sí? O sea que había una fuerte compartida en la pantalla, ¿no? Hanna-Barbera y Manuel García Ferré. Y después, 5 años más tarde, lo que les comentaba es que las acciones, cuando ya se instaló todo el modelo televisivo, se compraron acciones, la prensa, ¿no? Por ejemplo, la familia Gil compró Canal 13, que era el dueño de la revista Villiquen, lo que muestra bien que hay una gran concentración de los diferentes medios nacionales, que ahora se habla, ¿no? De la concentración mediática, ya venía esa configuración en las décadas del 60 y 70, ¿no? La concentración de medios entre la prensa gráfica y la televisión. Esto generaba una de las hipótesis que proponía, es que generaba este de personajes en los distintos medios, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, si las conocen, las sagas de Hijitus, ¿sí? Las aventuras de Hijitus tienen, ¿me ven el dedo también o no? Estoy como, porque no los veo yo a ustedes. ¿Sí? Hola. ¿Qué decís? ¿El dedo? No. Sí, estoy marcando acá, bueno, ven acá en la historia, no, en la flechita, entonces. Sí, sí. Este Hijitus, ¿ven? Esta es una historieta, que es la primera historieta que hizo Manuel García Ferré, que son las aventuras de Pipío. Este Pipío es un pájaro tipo sheriff, que es el primer personaje que hizo Manuel García Ferré en el año, esperen que, el primero que lo hizo y lo firmó con una Bolex en el año 1948, hizo Pipío, ¿no? Firmó con una Bolex de 16 milímetros y después lo dejó ese personaje porque no tuvo mucho éxito y lo retoma en 1952 en la historieta de Pipío. En esta historieta de Pipío, que la publica en la revista Villiquen, aparecen los principales personajes que él después va a desarrollar. Por ejemplo, el caballo Oviedo, Calculín, y acá está Hijitus. ¿Ven? Miren qué diferente que es Hijitus en la historieta, ¿sí? Con Hijitus de la televisión. Ya cuando pasa a la televisión, acá en Canal 13, tiene todos los rasgos iconográficos más similares a la programación norteamericana. Acá está más vinculado a la nariz puntiaguda, más a la lógica, digamos, iconográfica, y acá los ojos redondos, los trazos simples, etcétera, que están más vinculados a la televisión norteamericana, ¿no? Sí. Tamara, te aclaro que el puntero tuyo no se ve. O sea, te digo bueno, ahora dejo de compartir entonces. Tengas en cuenta, yo no sé por qué, pero el puntero no se ve. Ay, qué raro. Bueno, esperen que ahora no los estoy viendo yo a ustedes. Ahí está, ahí voy a compartir. No se vio lo que les mostraba ahí de la historieta. No sé. Sí, se vio todo. Se vio, lo que no se ve el puntero, que supongo yo que vos lo vas a marcar
Marcaba con una flechita, sí. No sí, sí, no, y la flechita no. En realidad lo que les quería mostrar era cómo, por un lado, estaban todos los personajes concentrados, aparecían en la historieta, que después se desplazaban a otros medios, pues se desplazó a la televisión, se desplazó al cine, ¿no? Ahí había una imagen que decía las aventuras de Hijitus en maravillosos colores, ¿no? Porque iban a ver al cine lo mismo que ya veían en la televisión. Lo que pasa es que la televisión en esa época era en blanco y negro. Entonces en el cine la iban a ver a color, los mismos fragmentos que ya veían en la televisión. Y también como el traspaso de la historieta a la programación televisiva empieza a tomar la lógica de la iconografía norteamericana, ¿no? De los dibujos norteamericanos. Entonces, lo que se empieza a construir, lo que yo planteo en el libro, es que se empieza a configurar todo un Star System animado que circula en todos los medios y que empieza cada medio a publicitar el otro. Vos ibas a la escuela y tenías la revista de Anteojitos que te hablaba del disco que sacaban junto cuando sacaban la película. Entonces, la revista te publicitaba la película te publicitaba el disco. Y se establecía así este desplazamiento. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Perdón. Es así, claro, acá en las revistas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la figura de Anteojitos, ahí les hablé de la figura de Hijitus. Hijitus nace de la historieta y después pasa en 1967 a la televisión. Ya cuando llega a la televisión en 1967, vimos esas diferencias iconográficas, ¿no? Después pasa al cine en 1973. ¿Sí? Y cuando sale al cine también sale el disco de Hijitus, ¿sí? Y también salían las historietas con los personajes de Hijitus, ¿no? Salió después las aventuras de Hijitus en historietas. Primero salió de la primera historieta que es Pipío. Ahora, también en 1964 aparece la figura de Anteojitos, en realidad aparece un poco antes, ahora les voy a mostrar, pero en 1964 aparece la figura de Anteojitos en el programa televisivo que se llama El Club de Anteojitos, que tenía el mismo modelo que el Club de Disney, donde era como esa estructura de circo, donde había participantes niños que iban ahí al programa, los muñecos gigantes que hacían juegos de entretenimiento para los niños de las tribunas, ¿no? Entonces, ahí aparecía el primer programa televisivo, digamos, de Anteojitos, dedicados a las infancias. En el mismo año surge la revista se distribuye en las escuelas. Entonces, esto es lo que digo, en las escuelas se publicitaba la televisión publicitaba las revistas, después esto publicitaba el cine, entonces se armaba como una lógica de estrellas que circulaban en los distintos medios y que estaba muy vinculado a esta idea de la concentración mediática que planteé en un principio, los canales norteamericanos, la prensa gráfica, la televisión, ¿sí? Y la vinculación de, por ejemplo, Oar Mestre, que era el director de Canal 13, con Mentasti, que era el dueño de Argentina Sonofilms. Entonces, había varios programas, ¿sí? También, por ejemplo, los payasos Gaby Fofó Miliki, que son unos payasos españoles que se producían en la televisión nacional, también pasaron al cine con 2 películas de Argentina Sonofilms. O sea, había una gran circulación de estos personajes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Que veo que acá querían preguntarme algo. ¿O era esto de las revistas? Hola. Solo lo de las revistas vi que... Bueno, y sí. Yo de Ferrer como la primera en la Argentina. O sea, ¿O existen antecedentes en otros ámbitos? No, hay, digamos, por ejemplo, la figura de Carlos Gardel, digamos, es una figura que también se juega en un nivel transnacional, ¿no? De alguna manera, donde pasaba de la radio al cine, digamos, ¿no? Hay como y al mismo tiempo digamos, lo que producían las industrias hollywoodenses en relación a las norteamericanas, digamos, en relación a las productoras nacionales, ¿no? Las productoras de cine nacionales. Lumington y Argentina Sonofilm, digamos, cuando aparece el sonido y se necesita captar el habla hispana, digamos, se necesita el habla hispana para capturar
el mercado que no hablaba inglés, digamos, se empiezan a construir también figuras transnacionales que venían del campo del teatro, venían del campo de la radio y que pasaban al cine, ¿sí? O sea, hay como una tendencia, digamos, de concentración respecto a, los medios que era preexistente. Lo que pasa es que la televisión acelera un montón este proceso y sobre todo lo que pasa en estos años respecto a las infancias, sobre todo, es que no había programación para las infancias en el cine. Con la aparición de la televisión, esto es una de las hipótesis que yo trabajo, es que como se necesitaba cubrir la franja horaria, se empezaron a producir más programas para las infancias, ¿no? Porque se necesitaba, digamos, cubrir un flujo televisivo de 10 horas de televisión. Entonces había que segmentar ese flujo televisivo entre las amas de casa, los niños, los adolescentes, los adultos, ¿no? Entonces ahí se empezó a desarrollar eso. Lo que sí se puede ver ahí como esto que hoy se conoce como una concentración muy fuerte a nivel de los medios masivos, digamos, de las condiciones de la convergencia, había una preexistencia de eso, ¿no? En los años 60 y 70. No sé si te contesté, Hugo. Sí, perfecto, gracias. Sí, la clave es la televisión, como dijiste. Sí, para las infancias la clave la aparición de la televisión fue clave eso, ¿no? Y también para producir esta retroalimentación mediática, ¿no? Sí. El trampolín principal es la televisión, ¿no? Sí, antes se establecía más con la radio y el cine, ¿no? Digamos, los que grandes, digamos, por ejemplo, estas películas, digamos, que estaban vinculadas a la comedia musical y grandes fragmentos de canto, bueno, eran personajes que ya tenían su desarrollo en el teatro o en la radio y que se pasaban al cine, ¿sí? Así es, sí, muchas gracias. No, de nada. Bueno, les voy a mostrar entonces solo Anteojito y Antifaz, otro gran ícono de la productora Manuel García Ferrer. Por un lado, Hijitus, que viene en la historieta, por el otro lado, Anteojitos y Antifaz, que surge en la televisión. Y surge porque, como les decía, cuando aparece la televisión se tiene que financiar, entonces se financiaba con marcas de segunda categoría, porque las de primera estaban en la radio. Y lo que se le ocurre a Manuel García Ferrer, y había una demanda muy rápida de publicidades, entonces los animadores no daban abasto, por eso se generó una digamos, un sindicato de los animadores en los 60, grandes empresas, digamos, de animación, porque trabajaban así con trazos simples para llegar a cubrir, digamos, todas las publicidades. Lo que se les ocurre a Manuel García Ferrer es armar como lo que sería como un compendio de narrativo chico y simple donde se producían varias marcas al mismo tiempo. Entonces se inventa dos personajes, que es Anteojito y que es Antifaz, y Anteojito, que va a cubrir toda la franja etaria de los niños, y Antifaz más hacia el adulto, y los ponen en tramas narrativas que venden al mismo tiempo varios productos de marcas que no competían entre sí. O sea, no va a poner en una misma marca todos cuadernos escolares, pero un cuaderno escolar con una golosina, con zapatos, por ejemplo. Entonces, en una misma publicidad condensaba la publicidad de varias marcas y cada marca le pagaba y entonces no tenía que estar produciendo todo el tiempo cada vez más rápido. Ese invento que fue digamos, muy práctico, digamos, y donde la gente se enamoró de los personajes. Y a partir de ahí, de esas tiras publicitarias, pone esos personajes en el primer programa para las infancias, que es el Club de Anteojitos, que se los nombré recién, y crea la revista Anteojitos en el mismo año, en el 64. Les comparto, ¿quieren la publicidad? ¿La quieren ver? Un segundo, así van entrando un poco. Bueno. Sí, por favor. Sí, por favor. Dale. Ahí va, a ver. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, miren la fotografía que se ve acá, Anteojito y Antifaz, es la misma que la revista, ¿sí? Primero estaba esta publicidad. Primero
estuvieron las publicidades y después... Flamenca, mantecola, que tú cantas hermano en flamenco de la ola. A ver tú, pero flamenco, a lucir tu patilla. Yo le por mi pastilla. Dale por mi pastilla. Mi pastilla son señores. Tiene que decir la flamenquita tu son. Que te tu gran éxito. Antioquito. Bueno, se vio bien. ¿Vieron ahí cómo cada personaje presenta un producto que tiene que ver con su construcción, ¿no? Y Anteojitos presenta Éxito, que es el estudioso de la escuela, el de la revista, de RF, las pastillas de menta para los adultos, ¿no? Entonces, lo que logró es que con pocos minutos y en una sola tira publicitaria presenta un montón de productos, ¿no? Y que tuvo tanta pregnancia esos personajes que después pasaron a la revista y a un programa televisivo. Entonces, a ver si puedo compartir una cosita más que les quiero mostrar. Acá, estaba con Hijitu, ¿no? Esto es lo que yo trabajé también a nivel iconográfico, ¿no? Como esta lógica que aparecía vinculada a la producción de la televisión, la publicidad, etcétera, lo que estamos hablando recién, se ve también a nivel de la iconografía, ¿no? Por un lado, tenemos que, por ejemplo, acá la película Las aventuras de Hijitus, ¿sí? Aparece en primer nombre el personaje de Hijitus, ¿sí? Y después aparecen maravillosos colores. Entonces, acá lo que estaría publicitando es justamente este programa televisivo que se va a ver ahora en colores, ¿no? El libro gordo de Petete, que era una enciclopedia y que también era el libro gordo de Petete en televisión, aparece, digamos, un proyecto, ¿no? Vinculado al cine. Y en Anteojito, que es el personaje de la disco, esto es un disco, aparece la imagen de la televisión. Ven como que ahí ya hay una especie de sincretismo de medios donde la televisión está en la tapa de la revista en la tapa del disco, ¿no? Entonces, ahí hay como en la construcción también estética iconográfica se pone en juego esta idea de sincretismo de varios medios de la industria cultural, ¿no? Acá esto también lo que les decía, que lo toma de la publicidad norteamericana, ¿no? Los productos de también los picapiedras también están vinculados a la publicidad.
Los Picapiedras estaban en la televisión norteamericana, se pasaba en la franja horaria de las 7, 8 de la noche, y estaba vinculado a un entretenimiento familiar, ¿sí? Aunque acá se los consumía como en la franja de la tarde, en principio estaba pensado así, ven que está publicitando marcas de cigarrillos, cosas que Anteojito y Antifaz no publicitaban, ¿no? Ni bebidas alcohólicas ni marcas de cigarrillos. Una de las instancias que trabajé también es la condición de la idea de lo transnacional, ¿no? Que esto lo trabaja Carush, y Carush trabaja sobre todo con la figura de Carlos Gardel. Esta idea de cómo, lo que les decía, la aparición de la programación de García Ferré está fuertemente asignada por la televisión, y acá aparecen, ¿no? Los pájaros de Hanna-Barbera, que tienen casi la misma iconografía que Cuervacho. El de abajo con la remera argentina y el bandoneón es un personaje de García Ferré que tiene la misma iconografía que los pájaros de Hanna-Barbera, ¿no? Y que esa idea de, bueno, era propio, por eso está acá la publicidad de Levi's, porque era propio de la idiosincrasia de los años 70, esta idea de productos nacionales, ya, que el chocolate nacional con los productos nacionales, que toma mate, que toca el bandoneón, que canta el tango, pero con la calidad y el modelo norteamericano, ¿no? Entonces acá el derecho y el revés es indistinto, ¿no? Porque la Argentina los hace igual que Norteamérica. Entonces ahí había como este recorte lo saqué de una publicidad de un diario cuando estaba trabajando con los años 70 y cómo se publicitaban las películas de García Ferré, y me encuentro con esto, que me estoy dando cuenta justamente de lo mismo que estaba sucediendo ahí como imaginario de época, ¿no? Querer copiar el modelo norteamericano con las condiciones de lo nacional, ¿no? Hecho en Argentina, pero al modelo norteamericano, ¿no? Y si vemos acá también, este personaje es Gold Silver, que es de las aventuras de Hijitus, que se llama Gold Silver, o sea, oro y plata, ¿no? Y que es el que concentra el capital, ¿no? Hijitus aparece como un superhéroe, pero que es pobre, que vive en un caño, y siempre va a ser el de Gold Silver, ¿no? Entonces acá hay una de las condiciones que yo digo a nivel ideológico, cómo se naturaliza que el dinero está en un solo lugar, ¿no? Que no es producto de la contradicción de la historia, que está naturalmente en el espacio del bien. Gold Silver aparece como marcado en el espacio del bien, en oposición a Neurus, que es un científico loco que le quiere siempre sacar el dinero a Gold Silver, ¿no? Entonces la trama narrativa circula alrededor del robo del dinero, ¿no? Donde el malo es Neurus y el bueno es Gold Silver, ¿no? Y ese es un proceso de fuerte naturalización de la distinción de clase, donde, por ejemplo, Hijitus, que es un pobre y vive en un caño, está todo el tiempo robando el dinero de Gold Silver, ¿no? Y a nivel iconográfico, encontré parecidos con Super, ¿no? ¿Cómo se llama? El de la familia de los futuros, de los supersónicos, y, bueno, el de los Picapiedras, ¿no? Entonces ahí yo trabajé un poco la idea de cómo hay una especie de desterritorialización o de la historia, ¿no? Porque en el pasado de los Picapiedras, como en el futuro, ¿sí? La televisión y la cultura del espectáculo aparece como una condición propia, el shopping, la televisión en las dos edades. Entonces hay una cancelación de la distancia histórica y se presenta en la sociedad de consumo como la única posible, ¿no? Entonces, en esta instancia la sociedad de consumo está y está para quedarse, ¿no? Ahí empiezo a trabajar un poco los niveles de connotación ideológica que empiezan a aparecer, que Manuel García Ferré, en el que ustedes tienen del Cantor para ver, ¿no? También trabaja. Este es Pipo Mancera en Sábados Circulares, ¿sí? Que era un programa de la televisión de Canal 13, que también está siendo como publicitada por el programa de Manuel García Ferré, ¿no? Y aparece esta condición en Trulalá, que es un lugar imaginario, con la cultura del espectáculo. Entonces, ahí también hay una construcción fuertemente ideológica que se presenta la cultura del espectáculo, de la televisión y el shopping como el único tiempo posible. También varias referencias al dinero, ¿no? Acá Gold Silver, miren los calzoncillos de Gold Silver, tiene el signo pesos dibujado, ¿sí? Anteojito sueña con plata, ¿sí? Circula todo el tiempo una valija con dinero, ¿no?
que está como, aparece como objeto de deseo completamente desanclado de la acción pragmática en términos de dónde viene y a dónde va el dinero, ¿no? Entonces, bueno, un poco esas son algunas de las instancias que trabajan a nivel ideológico, y esto, esperen, esto voy a volver acá. ¿Tienen alguna pregunta? Antes les quería mostrar otra cosa de anteojitos, pero... Yo tengo un comentario. Sí. Estuve viendo las películas que enviaste y justamente en 1000 intentos y un invento, sí, hay una historia bastante llamativa. Anteojito es un niño que trabaja para mantener al tío, ¿verdad? Sí. Que es un fracasado o frustrado, mejor dicho, con sus ilusiones, ¿verdad? Y exacto, es fuerte eso, ¿no? Porque está como reivindicado ese rol de niño trabajador que mantiene al tío y que bueno, se priva de jugar y demás, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, eso es algo que trabajé, ¿no? A ver, le contesto a Alejandro y ahora veo, María Luisa, en tu pregunta. Que por un lado son anteojito y antifaz, ¿no? Todo el tiempo la referencia a los anteojos, ¿no? Como un elemento que uno puede ver más o ver a través de eso, y en realidad son dos personajes que no pueden verse, ni anteojitos ni antifaz, ¿no? Antifaz es un tío que está frustrado con su pasado, que quiere siempre volver a la infancia, esta condición como idealizada de la infancia, es lo que decía antes de García Ferré, todos quedamos afectados ahí por las imágenes de García Ferré, y la distancia queda como pegado a una infancia de una manera ya patológica, porque queda ahí todo el tiempo haciendo inventos y lo manda a anteojitos a buscar que le den los químicos gratis, o gratis no, ¿cómo se dice? Cuando te... Fiado. Gracias. Fiados, lo manda a trabajar y a vender globos para poder financiar sus inventos, ¿sí? No se da cuenta en la situación en la que lo expone anteojitos, ¿sí? O sea que está todo el tiempo en esa lógica, incluso con esos experimentos que hace, no hace más que romper y hacer estallar el departamento, cosa que se queja la bruja cachabacha. O sea, la bruja cachabacha es una vecina que está sufriendo todo el tiempo las explosiones que le produce Antifaz, pero la enunciación la presenta como la mala a la bruja cachabacha, ¿no? Ella es la mala, pero en realidad lo que le está pidiendo es que pare de hacer que pare de hacer explotar la casa, ¿no? Entonces hay un montón de elementos que aparecen como naturalizados, ¿no? Por ejemplo, no hay presencia de personajes femeninos en García Ferré, solo está la bruja cachabacha, ¿sí? Que es esta mala, cuando en realidad a nivel de la historia está todo el tiempo sufriendo las explosiones de Antifaz, y la vecinita enfrente también, ¿no? Que aparece, no tiene nombre la vecinita enfrente, es la vecinita enfrente porque es la vecinita que mira a Oaki, o sea que aparece también como objeto de la mirada masculina, o sea que esas son las dos referencias, digamos, prototípicas del universo de Manuel García Ferré respecto al universo femenino. Y por el otro lado, sí, ¿no? Esta condición de naturalización donde aparece anteojitos trabajando, limpiando, las princesas de Walt Disney también, ¿no? Aparecen trabajando, limpiando, la limpieza, el trabajo del hogar. En las primeras imágenes de anteojitos lavando los platos y ordenando el departamento, igual que aparece la Cenicienta y la Blancanieves, ¿no? Entonces, esta idea de pegar ingenuidad, bondad y trabajo como una condición moral, ¿no? Se desliza también de las princesas a la figura de Anteojito y construye esta idea de lo bueno en oposición a lo malo, que está trabajado con otra paleta de colores, como la bruja cachabacha, con los tonos violetas. Walt Disney también trabaja los violetas para trabajar la maldad, los violetas y los verdes, ¿sí? Porque el rojo queda ligado a Mickey. Vieron que Anteojito también tenía un guardapolvo rojo, Mickey tiene un guardapolvo rojo. Entonces los colores de la maldad están ligados al violeta y al verde en la construcción también cristiana, y en oposición a los colores más pasteles en donde aparece Anteojitos, ¿no? De hecho son todo el tiempo dos personajes que no pueden verse uno respecto al otro, ¿no? Y lo que también trabajo a nivel narrativo en la película, que Anteojito
tan ingenuo que lo engañan y lo llevan para obtener el dinero de él, ¿no? Hasta que se vuelve cada vez más deseoso del dinero y cada vez más alienado respecto al dinero y empieza a extrañar a su tío. Ahora, cuando vuelve a su pueblo para buscar a su tío, el único modo que tiene de volver es volver a ser el niño que era. O sea, se tiene que mirar no sé si vieron el desenlace, cuando él vuelve y dice, yo no puedo volver así a ver a mi tío, y se mira en la fuente del pueblo y vuelve a verse en el reflejo el anteojito antes de su partida, ¿no? Entonces, yo ahí también trabajo esta idea de que la clausura, o sea, a nivel narrativo, cancela la experiencia como un motor del aprendizaje, porque el único modo de volver a encontrarse es ser innatamente el que era, el bueno, el ingenuo, el que salió antes de haberse ido a encontrar con su tío. Entonces también ahí hay una construcción ideológica respecto a el desenlace, ¿no? de las historias, ¿no? De Manuel García Ferrer. Que también se ve eso en Petete y Trapito, ¿no? Sí, eso por un lado. Dentro del análisis y con el adultocentrismo como emergente en las publicidades de la época. A ver cómo el adulto en realidad lo que él quería buscar de estas publicidades que mostré es que haya dos personajes que cubran todos los productos. El objetivo de ahí es vender el producto. La aparición de estos personajes era para vender el producto. Entonces puso a niños, ¿no? Respecto a eso, para venderlo y a adultos para vender los productos de los adultos. Lo que sí aparece, que esto sí... no sé si lo decís eso por la nena, ¿no? Cuando vende los zapatos Touzón, ¿no? La nena aparece mostrando levantándose el vestido, mostrando la bombacha, ¿no? Una cosa medio complicada. Hoy no sé si puede pasar tan fácilmente esa publicidad, ¿no? Y ahí estaba como naturalizado, ¿no? Ese proceso medio sensual de levantarse el vestido y es una nena que vende los zapatos y aparte los zapatos siempre en la historia del cine aparece como un elemento erótico de lo femenino, ¿no? Las piernas, los zapatos, etcétera, y ahí aparece en la venta de ese producto en la nena, ¿no? Eso no está desarrollado el análisis de ese aspecto de la publicidad, pero sí, se ve eso claramente. No sé, ¿eso te contesté, María Luisa? ¿Un poco era eso lo que preguntabas? Sí, está bien. Otro elemento que aparece, no sé si vieron, 1000 intentos sin invento, que lo que les decía que es el primer largometraje animado producido acá en la Argentina, es los créditos, ¿sí? En la versión de 1972, se presentan a los personajes de la revista. O sea, las páginas, ¿lo recuerdan? ¿Lo vieron o no? ¿Lo pudieron ver o no? Las páginas pasan y son las publicidades de la revista. Con la canción, cuando se inicia, ¿no? la película, con la canción de, ¿cómo es? De tío, 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 yo quisiera ser como vos, tan grande y tan bondadoso como en el mundo no hay dos, ¿no? Esta idealización que tiene Anteojito sobre la figura del tío que no puede ver, digamos, en la situación en la que lo está exponiendo. Eso que decías vos, Alejandro, ¿no? Como lo expone todo el tiempo al trabajo infantil y él queda idealizado detrás de esa figura del tío, ¿no? Y Antifaz queda pegado a una imagen idealizada de su infancia de la cual no se puede desprender, ¿no? Y dice, ¿cómo quisiera yo volver a la infancia, volver el tiempo atrás, ¿no? Y en esa fetichización de la infancia lo expone a su sobrino al trabajo de la feria, ¿no? Entonces ahí hay ese problema, ¿no? Que está naturalizado en relación y que también aparece en los programas de Walt Disney, ¿no? Del Pato Donald, etcétera, ¿no? Eso también. Bueno, después aparece en Manuel García Ferrer lo que en los años 60 y 70 se da como todo este circuito, ¿no? Digamos, también hay un fuerte proceso. ¿Vieron cuando Anteojito cae y aparece esa explosión? Bueno, son explosiones que también remiten a la iconografía de los dibujos norteamericanos, ¿no? Y hay todo el tiempo en las aventuras de Hijitus bombas, explosiones, ¿no? Tiros, hay un fuerte proceso de naturalización, ¿no? De la violencia en los años 70, que se ve en varios programas televisivos de la época acá en Argentina. Por ejemplo, en la película de los payasos, Gaby Fofumilique, que son estos payasos españoles que aparecían en la televisión y pasaron a la pantalla grande con Argentina Sonofilm.
También la mujer que es con la que él se va a casar, después es una estructura típica de un melodrama, aparece en un jeep con un arma, con botas, bien al tópico de los militares, ¿no? O sea, hay una gran referencia a la violencia y está naturalizada como un proceso, digamos, natural y erótico en las relaciones heterosexuales, ¿no? Esto se ve en varias condiciones de las programaciones de la época. Entonces, bueno, fui como un poco desarrollando esos tópicos y después hay unos años donde, como bisagras, que la producción de Manuel García Ferré disminuye. En el 83 él estrena en realidad la estrena en el 87, Ico el Caballito Valiente. Es una película que, a diferencia de las otras, está tomando un tópico de la historia nacional, que es la desaparición, digamos, la dictadura militar de la Argentina. Esta película la hacen en el 83, pero no se la dejan, en el 82 no la dejan estrenarse en Argentina, y la estrena por primera vez en Rusia, y en Argentina recién la estrena en 1987. Y es una historia donde Ico es un caballo que quiere ser el caballo del rey y va al castillo y se aleja del campo, ¿no? Que es el lugar como más bondadoso, así ingenuo, y se va al castillo del rey. Cuando llega al castillo del rey se da cuenta que hay caballos que empiezan a desaparecer y nadie sabe por qué. Y entonces Ico empieza a investigar la desaparición de los caballos. Entonces se empieza a trabajar todo este problema de los desaparecidos. Incluso la madre de Ico, que busca a Ico, tiene un pañuelo blanco como las madres de Plaza de Mayo. Entonces ya ahí hay varias, digamos, referencias a un proceso histórico que sí, a diferencia de lo que pasaba en los años 70, que estaba fuertemente, los temas que trabajaba estaban fuertemente desanclados de la historia, esto que mostraba de la historia como si fuese un proceso, un eterno presente, que es la sociedad de consumo, ¿no? Como aparecía esta lógica en los años 70. En la película Ico, ahí hay un cambio, porque está tomando una temática de la historia nacional, ¿no? De una manera pensada para los niños y con un conflicto propio de la historia nacional en relación al tema de los desaparecidos, que está inserto dentro de una estructura de un cuento, no está trabajando la lógica de un Estado, digamos, que es el responsable de los desaparecidos. No lo trabaja en esos términos, pero sí aparecen tópicos de ese conflicto histórico. Pero después más o menos desaparece García Ferré de la programación en los años 80 y principios de los 90, y reaparece con Manuelita, que fue un hito en la historia de la programación nacional en el año 1999, y que tiene que ver con ya la producción de nuevas formas de legislación, donde donde se junta, digamos, el Confer con los canales de aire y los canales de cable, y es una producción que ya está financiada no solo por el cine, sino también por la televisión, que es por Telefe, y tiene que ver con una, digamos, una vuelta que coincide con la vuelta de Disney, ¿no? Disney en el 89 con La Sirenita, que vuelve a retomar de alguna manera como la nostalgia de los clásicos, pero con otras dinámicas. Y Manuel García Ferré también toma nuevas historias. Por ejemplo, Manuelita es la historia típica de la canción de María Elena Walsh, que fue un hito en los años 70, y Manuel García Ferré la toma como homenaje. Aparece toda una lógica más del homenaje en los 90. Y los personajes de Manuel García Ferré, que habían sido protagónicos en los años 70, aparecen como personajes secundarios que están acompañando al personaje protagónico de la historia, ¿no? Y remitiendo de alguna manera esta cosa más nostálgica de ese pasado, ¿no? Entonces hay como una doble interpelación. Por un lado, a las nuevas generaciones de los años 90, y por el otro lado, a los padres de esas nuevas generaciones, que fueron los que consumieron en los 70 los productos de Manuel García Ferré. Eso está en Manuelita, ¿no? Un poco, no sé si la vieron. Sí, Ico obtuvo varios premios internacionales, sí. Está en YouTube Ico también. Creo que no se las puse esa para ver, pero está en YouTube para que la puedan ver. Ico el Caballito Valiente.
Bueno, no sé si fue muy rápido, si quedó una idea un poco, lo que pasa es que era mucho y eran varias líneas para ir. Yo un poco mi idea era contarles cómo fue el proceso, pensar a la infancia no como una categoría ya, digamos, dada, sino como una categoría histórica, y por eso pensar la programación para las infancias creo que nos permite de alguna manera pensar a las infancias desde una perspectiva histórica, o sea, desnaturalizar esos procesos y ver de qué manera nos dirigimos a las infancias, ¿no? Eso es un poco el disparador de la investigación, y bueno, en principio me dediqué a Manuel García Ferré, ¿no? Tanto en pensar la lógica de producción y distribución, como después algunos elementos iconográficos, estéticos, que me permitan dar cuenta de las condiciones ideológicas, ¿no? Un poco esta idea de la naturalización de la violencia, la concentración del capital, la naturalización de la sociedad de consumo como la única sociedad posible. Bueno, son varias, el lugar de la mujer, son varios de los tópicos que fui desarrollando. Eso. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Hugo. Hugo, adelante. Estás muteado. Tu micrófono, Hugo. Ahora sí. Ahora sí. Yo había leído tiempo atrás en una entrevista a este gran señor, sí, que él confesaba ver, porque él es español originalmente, sí, de adolescente vino a la Argentina, ¿no? Sí. Y él había comentado cómo la guerra civil española le había marcado mucho la juventud, en su adolescencia, y que él creía que mucho del propósito de su vocación como diseñador gráfico y como animador estaba dedicado un poco al transmitir mensajes de paz, de comprensión, y que tenía muy claro, ¿verdad?, esta finalidad no solo de entretener, sino también de transmitir, de ser didáctico, ¿verdad?, de transmitir valores positivos y morales, ¿no? Entonces, te pregunto si en tu análisis pudiste identificar estos textos, sí, o subtextos en los discursos, ¿verdad?, de sus películas. Buenísima la pregunta, gracias. Me permite dos cosas. Por un lado, cuando yo trabajo desde la perspectiva semiótica, no estoy trabajando con la intención del director o del autor. Digamos, siempre me separo de las intencionalidades, porque trabajo con discursos, y por eso mi abordaje fue la legislación, los problemas culturales que aparecían en la época, las características de la televisión o de los medios de la cultura, porque los discursos se insertan en esas problemáticas históricas. Entonces, no voy tanto a la intención, sino a cómo el texto se engrana en un dispositivo histórico. Y en relación a ese dispositivo histórico, yo veo estas construcciones ideológicas que dominan el campo del discurso, la ausencia de lo femenino o la presentación de lo femenino como bruja, como objeto de deseo, ¿no? La lógica narrativa vinculada al dinero, la naturalización de la violencia, todos elementos que no están solo en García Ferré, sino que es producto de la historia. Entonces, digamos, no es García Ferré, sino la enunciación como producto de la historia. Después está la persona de García Ferré, que se ve en las entrevistas, que yo creo que muchas de las cosas que él dice que quiso hacer o que hizo, quedan como entrampadas en esas coordenadas históricas, ¿no? Él plantea que él quiere, por ejemplo, Anteojitos, presentarlo como un personaje dice, voy a largar la revista Anteojitos en la primavera, la lanza, el primer número es de octubre, la lanza en la primavera porque la primavera es el mes de las flores, el mes de la inocencia, y quiero llegar a los niños con la transmisión de mensajes de bondad, ¿no?, y de alegría, ¿no? O Goar Mestre dice, quiero educar Goar Mestre es el director de Canal 13, quiero educar a las familias en las construcciones morales y puritanas de la familia, ¿no? Entonces, hay una intención ahí de educar moralmente a las familias o a las infancias. Pero esa educación moral está condicionada por
estos dispositivos históricos, eso es lo que digo. Entonces, que se asocia la bondad con el trabajo, con la moral, ¿no? Y con un trabajo que está puesto ahí como casi un trabajo esclavo que hace anteojitos para el tío, ¿no? O con un trabajo que no está problematizado en las condiciones del capitalismo, digo, ¿no? O de una sociedad que se presenta como de consumo como si fuese la única posible. Entonces, eso es producto de la época, no es de la intencionalidad de la persona. Las asociaciones García Ferré se dedicaba a las infancias, por eso decía al principio, había programas que no estaban pensados para las infancias, que eran más de entretenimiento familiar, y otros que sí. García Ferré sí pensaba programas para las infancias, pero estaba atravesado por estos problemas de la historia, ¿no? Entonces, cuando yo analizo el discurso, no me quedo en la intención, sino me quedo en elementos de puesta, narrativos, estéticos, y cómo esos van, de alguna manera, construyendo este universo, que también lo veo en las películas de Gaby Fofo-Miliki también, ¿no? Entonces digo, bueno, acá tiene que ver con algo de época. Entonces empiezo a indagar un poco en la época. Y justamente, por eso decía, bueno, Anteojitos es el ícono de la productora, que es bueno, que es estudioso, los anteojos, estudioso. Bueno, Mickey Mouse también, ¿no? Es un personaje más plano, igual que Anteojitos, ¿no? El Pato Donald es más polisémico, tiene más vueltas, ¿no? Es bueno, pero no tanto, ¿no? El Arguirucho también, es bueno, pero no tanto, hace más trampa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí el personaje que lo representa, ahí Anteojitos, como ícono de la productora, expresa algo de la intención. Pero después la producción está muy vinculada a las coordenadas ideológicas de la época. Eso es más. Muchas gracias, excelente. Gracias por la pregunta. Estaba viendo también la reivindicación del sufrimiento, bueno, todo terrible, ¿no? Pero hay una cosa que me llama la atención y es como el éxito que tiene la violencia aún hoy. Fíjate en distintas épocas, los Tres Chiflados, el Chavo, hoy los videojuegos. La violencia es un ingrediente presente y exitoso siempre, ¿no? Qué cosa perversa. Sí, es propio ahí de la cultura del espectáculo, ¿no? Un poco esta idea de naturalizar la violencia como elemento de la organización de la trama, sí. Y bueno, creo que hoy se empieza a deconstruir un poco ese proceso, ¿no? Pero sí. De hecho, había en Villiquen había un personaje que era un cañón, o sea, cañón, sí, de bomba, de tirar. O sea, que había varios elementos que estaban incluidos en la retórica para las infancias, vinculados a un buzón que era un cañón, ¿no? Así que sí. Ahí está levantando la mano Roberto Ayala, nuestro director de investigación y posgrado. Roberto, bueno, adelante, te escuchamos. Un gusto. Igualmente Tamara, escuchando atentamente la producción de Manuel García Ferré y los íconos en su momento entre los años 60 y 70. Y luego cuando la temática fue de la historia nacional del momento y no lo pudo presentar en la Argentina y sí en Rusia, él fue perseguido, tuvo que abandonar del país. ¿Cómo fue su momento vivido en esas circunstancias? No, que yo sepa, él no fue perseguido, ni lo que pasa es que no hubo dos cuestiones. Pues no era, él la hizo en el 82, pero la quería estrenar en el 83, que ya llegó la democracia. Lo que pasaba era que ya habían pasado, él tuvo varias programaciones toda la década del 70, que fue en la dictadura militar, Calculín y todo eso, fueron programas que se seguían pasando en la televisión nacional. No fue un personaje, digamos, que estaba siendo perseguido por la dictadura militar.
Pero lo que aparece ahí en Ico es la primera película, y no me acuerdo el nombre de la que lo quería, era que estaban pensando en estrenar en las pantallas nacionales. No, el personaje protagónico no era un personaje propio de la productora García Ferrer. Y ella era otra infancia, ya habían pasado varios años y no estaban familiarizados con esos personajes. Entonces, no fue comercialmente tampoco la querían estrenar. O sea, como que ahí hay algo que quedó un poco en la nebulosa. Entre si era un elemento comercial o respecto a eso, porque decía Nico que nadie lo conoce y no es el personaje de García Ferrer, y quién es Nico y no va a tener éxito, y no, las animaciones ahora en el 83 no, y entonces ahí y queda muy pegado a la década anterior. Entonces, bueno, fue como una cosa que quedó digamos, yo leí entrevistas que marcaban más esta tendencia que la política, digamos. Pero eso, no tuvo que exiliarse, no fue esa persecución política no la tuvo. Lo que yo marcaba como algo significativo es que si bien en los 60 y los 70 todas las referencias, porque aparecen, por ejemplo, Trulala es La Boca, son todas las casitas de La Boca, o sea que hay fuerte referencia a construcciones de lo nacional, ¿no? Pero que están como desancladas del contexto, ¿no? Entonces, por un lado, marco eso, de este proceso de ahistoricidad que aparece en la producción García Ferrer, pero en Ico, bueno, ahí digo, bueno, acá hay otra cosa un poco más extraña, cosa que no la marqué en el proceso de investigación de tesis, no está eso. Ahora la pensé a posterior eso, ¿no? Esta idea de decir, bueno, a veces como en esta intención de querer justificar la hipótesis no lo vi en ese momento de la riqueza que tenía Ico, ¿no? Esto lo vi posterior. Ahora lo cuento ya con... No está, en el libro no está esto que le estoy diciendo. Digo, después dije, esto estaba bien, esto estaba bueno. Eso. Fantástico, muchas gracias, Tamara. No, de nada. Ay, qué bueno, gracias, María Luisa. Buenísimo. Bueno, la verdad que... Estamos llegando al final del tiempo que solemos dedicarle a esto por consideración a nuestros disertantes. Pero bueno, si alguien quiere expresar algo más... Hugo, una pregunta más. Hugo. A ver, Hugo. Perdón, soy yo otra vez. Pide socorro, Hugo. Está bien. No sabía si se veía mi manito o no. Sí. Gracias, Luis. Me interesó mucho esta revisión histórica que hiciste de, bueno, esta construcción de la infancia, ¿no? Esta construcción histórica de la infancia para el caso de Argentina, ¿no? A través de las leyes. Y cómo cada una de estas leyes, por supuesto, es una lectura ideológica de la infancia. Y estamos hoy ante un momento histórico en que más que nunca la inocencia de la infancia está amenazada, ¿no? Es decir, es muy difícil hoy pensar que ser niño no necesariamente es ser un infante, ¿verdad? Y estamos también en una convulsión ideológica con toda esta promoción de la ideología de género, ¿verdad? Entonces, ahí te quiero hacer un paréntesis. Yo soy muy amigo de la querida Susana Bellecchia. Y colaboré mucho con ella en los festivales de cine de la infancia y la juventud. Me emociono recordándola a Susana con su fervor trabajando por esta área. Y me da mucha alegría saber de que esta área está siendo trabajada por gente como tú, ¿verdad? Con mucha disciplina, con mucho rigor científico, porque realmente mucho se está jugando en el futuro de la nación, ¿verdad? A través de estos entretenimientos que